nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, que el Señor bendiga, mis estimados hermanos. Vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 7. Vamos a leer dos versículos nada más, versículos 13 y 14. Eclesiastés capítulo 7, versículo 13 y 14. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Eclesiastés capítulo 7, versículos 13 y 14. Si ya lo encontramos, le vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, entonces lo leemos y dice de la siguiente manera, juntos y que pues se puede escuchar. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Que nuestro Dios hable a nuestros corazones por su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Hemos venido hablando acerca de esta comparación, digámoslo de esta forma, contraste, dice acá el título del pasaje, entre la sabiduría, la insensatez, y que muchas veces en la adversidad se aprende más que en el tiempo de bienestar, y que a veces el sufrimiento nos capacita para enfrentar o afrontar las adversidades que nadie de nosotros está exento de poder pasar. En el versículo que hemos leído, a partir de allí vamos a ver algo que continuamente enfatizamos también acá en la iglesia, y tiene que ver con la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, en una expresión sencilla, es que nosotros reconozcamos quién manda. Y cuando nosotros llegamos a la condición de quién manda, pues debería producir en nosotros un cierto grado de consuelo. El hecho de decir, bueno, yo sé que de alguna manera Dios ha permitido esta situación, y de alguna manera Dios sigue teniendo el control, y Dios me va a ir dirigiendo, me va a ir guiando, y tengo que aprender a esperar en Él. Vea usted lo que dice el versículo 13. Salomón plantea y dice, mira la obra de Dios, porque, y hace la pregunta, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Ahora, si lo vemos de una forma superficial, para nosotros, escúcheme bien, para nosotros, una manera de hablar de las cosas bien hechas, algo bien hecho, para nosotros es, por ejemplo, decir, pongamos un ejemplo, ¿verdad? El caso de un árbol bonito podría ser para nosotros un árbol recto. Y un árbol torcido, más que todo para aquellos que tienen tendencia a lo estético, ¿verdad? Podrían decir, no, mira, todo torcido. Aunque quiero decirle de que esa tendencia en el caso de los árboles específicamente, de ver que lo que está recto es bonito y lo que está pando es feo, es porque, si usted recordará, o algunos recordarán, en la antigüedad, parte fundamental de las construcciones de las viviendas eran los árboles, tanto en forma de columnas, como también para poner como soportes de los techos. Entonces mucha gente decía, mire ese árbol bien rectecito, mire qué bonito, mire la costanera que sale de ahí, ¿verdad? Eso era el atractivo. Y ver un árbol chueco era como que este árbol no sirve para nada más que para leña. No tiene ninguna función, digamos, de provecho más que la leña. El detalle es, hermano, de que la tendencia parecería que algo torcido para nosotros es malo. Para nosotros aparentemente es malo. Pero aquí Salomón plantea algo bien interesante.
Porque dice, ¿quién podrá enderezar lo que, ¿qué dice? Lo que Dios torció. En otras palabras, Dios hace algo, pongámoslo en esta expresión, ¿Dios hace algo malo, hermano? No, Dios no hace nada malo, todo lo hace perfecto. Entonces, para Él, eso torcido, para Dios, ¿cómo es? Perfecto. Para nosotros no. O para algunos de nosotros no. Para algunos de nosotros no. Ahora apliquémoslo a nosotros. Cuando nosotros en alguna manera no estamos de acuerdo con las disposiciones de Dios, cuando no estamos conformes o no estamos a gusto con algunas cosas que Dios ha permitido para nosotros, aquellas cosas en las cuales nosotros no tenemos potestad. Yo no sé si entre los que estamos acá pasaron alguna etapa, más que todo en la adolescencia, en donde se cuestionaron por qué nacieron en ese hogar. ¿Por qué tuve que nacer yo aquí en los planes? Mínimo en Santa Elena me hubiera puesto Dios. No, los planes me trajo. Yo no sé si alguien alguna vez cuestionó por qué había nacido ahí. Bueno, la respuesta es bien sencilla, porque a Dios le plació. Claro, y ahí viene todo el cuestionamiento. ¿Y por qué le plació a Dios? ¿Y por qué? ¿Y por qué tuvo que ser esta mi condición? La gente que no está a gusto consigo misma, ¿verdad? Que por qué soy bajito, que por qué soy alto, que por qué soy pelo liso, que por qué soy colocho, que por qué soy chele, que por qué soy moreno, que por qué... Y todo, hermano. Y todo. Cuando nosotros aprendemos a estar en armonía con Dios y hablemos de la condición propia del individuo, cuando uno aprende a estar en armonía con Dios, uno aprende a estar a gusto consigo mismo. Mire, ¿por qué Dios me hizo así? Porque a Dios le plació, porque Dios así lo quiso. Y yo tengo que aprender a valorarme tal como Dios me hizo. Tengo que aprender a valorarme así. Yo no venir delante de Dios a reclamarle, Señor, ¿por qué me dejaste tanto tiempo en el horno? Yo voy a decir, así te quería, crujiente, ¿verdad? Así, punto. Uno no, hermano, son cosas que escapan de nuestro control. Entonces, esta porción está hablando de la soberanía de Dios. Yo le pongo en el plano personal, por poner un caso, porque hay cantidad de casos, hermano. Hay cantidad de situaciones, entre las fácilmente digeribles y las complicadas y las difíciles, como la partida de un ser querido por situaciones o por causas naturales. Cuando no tuvo que ver la intervención de la delincuencia, de la violencia o de un accidente, sino que por causas naturales. Conversaba con una persona creyente, por cierto, y me hablaba de un sobrino de ella. Y me dice, míreme, mi sobrino, 18 años, un muchacho muy ameno, sano, creo que tenía poco tiempo de estar asistiendo a la iglesia, y de repente, y hermano, sin qué ni para qué, el muchacho, 18 años, hermano, de repente se desmayó. Cuando se desmayó, inmediatamente reaccionaron y lo llevaron al hospital, y cuando llegaron al hospital lo declararon muerto. Y cuando comenzaron a buscar la causa y las razones y todo eso, se me ha olvidado el nombre técnico, pero tiene que ver con un pequeño coágulo que anda rondando por todo el cuerpo, hermano. Y que ese coágulo, cuando llega al corazón o al cerebro, simplemente causa el daño y es algo fulminante. Es algo fulminante. Algo que media vez llega hasta ahí no hay capacidad de reacción inmediata. No es cuestión de que, no, pues se acaba de suceder, ¿verdad? En 30 minutos que llegamos al hospital lo van a lograr salvar. Y dígame usted, ante esas situaciones en donde, hermano, qué mamá o qué papá o qué familia no va a venir y va a cuestionar y va a decir, ¿por qué? Un muchacho sano, 18 años, ¿y por qué le pasan estas cosas? Y en ese momento tan duros, hermano, ¿y qué otra cosa decir? Bueno, ¿y yo? ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios? Más que decirle, Señor, sí duele, sí es difícil, sí es duro, pero escapa del control humano, escapa, hermano, de nuestra condición.
escapa. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Repito, y así muchas otras cosas, hermano. Aquellas cosas, repito, que escapan de nuestro control. No estoy hablando de las cosas que nosotros podemos controlar o las que están en nuestra capacidad hacer. No estoy hablando de aquellas cosas que se escapan, hermano, de nuestra condición. Cuando eso sucede, repito, Señor, tú eres soberano. ¿Yo qué voy a hacer, pues? ¿Y yo qué voy a hacer? Por eso dice Salomón y plantea, dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Ahora, si Dios, hermano, lo torció, repito, no es que Dios provocó, ¿verdad?, una situación inapropiada, aunque muchas veces hemos dicho nosotros, hermano, hay cosas que para nosotros o nosotros vamos a evaluar como malas, pero no significa que sean malas. Porque si usted ha dicho que ha puesto, su vida en las manos de Dios, entonces, ¿qué tenemos que reconocer nosotros? Que Dios no se equivoca, que Él sabe lo que hace y que Dios tiene propósitos. Claro, lo complicado es entender el propósito. ¿Por qué lo ha permitido Dios? Dios, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Por qué me estás llevando de esta manera? Eso es lo complicado. Ahora, Dios sabe lo que hace. Y dice el siguiente versículo. Mire cómo lo plantea Salomón. Y dice, en el día del bien, ¿qué dice, hermano? Goza del bien. Yo se lo quiero traducir de otra forma. Y fue el consejo de una hermana misionera, ya una señora arriba de 50 años quizás, que nos conocimos así en la obra misionera. Y cuando nos conocimos era un día lunes, por cierto. Entonces, y de repente comenzamos a conversar y me dice, hoy lunes me dijo, ¿es tu día libre? Entonces, y yo le dije, no, yo no tengo días libres, le dije. Si me toca trabajar lunes, yo lo hago lunes. Y entonces, ¿cuándo es tu día libre? Me dijo. Cuando me queda chance, le dije yo. Y me dio un consejo maravilloso, que lo tome en cuenta y lo valoro mucho hasta el día de hoy. Mira, me dijo, te voy a decir algo. Yo entiendo, me dijo en ese momento ella, yo entiendo, me dijo, tu postura. Lo entiendo. Pero, me dijo, te voy a decir algo. Cuando te toque descansar, o cuando dispongas descansar, descansa. Descansa. Y descansa todo lo que puedas. Y cuando tengas que trabajar, trabaja. Y no te quejes del trabajo. Cuando hay que trabajar, trabaje. Y cuando haya que descansar, descanse. Hermano, me cayó tan en bien el consejo que uno aprende. Tengo tarde libre, ¿qué quiero hacer? Si quiero descansar, voy y me derramo. 2 horas derramado ahí media tarde. Sin cargo de conciencia. Estoy descansando. Y cuando hay que trabajar, si dormimos 2 horas, no importa. Hay que seguir trabajando. Hay que seguirle echando. Y deje de estarse quejando. Ay, pobrecito, yo 2 horitas he dormido nada más, siento que me muero, me desvanezco. El pastor le pusiera un término ahí al final de todo eso. ¿Esas son? Sí, eso, exacto. ¿Verdad? Esos son. Entonces, Salomón lo plantea y dice, en el día del bien, goza del bien. Mire, si a usted, por ejemplo, lo invitaron a un cumpleaños, vaya, ríase de la piñata y de los garrotazos a los bichos que metieron a recoger dulce. Déjele con toda la comida, deje de estar diciendo, ay, tortillas más talludas las que no tienen, vuélesela. Y no quiere, no se las coma, pero deje de estar reclamando. Y le dan cake, vuéleselo. No vaya a estar en el día de cumpleaños hablando de sus problemas, hermano. Qué cosa de mal gusto, ¿verdad? Todo el mundo riendo y el otro, ay, si viera bien, no sé qué. Entonces yo, pobrecito, yo nadie me quiere, no tengo ni padre, ni madre, ni perrito que me ladre, fíjense. Y entonces, hermano, si va a estar ahí, pásesela bien. Si va a estar ahí, pásesela bien. Ya viene Navidad, si lo van a invitar a comer, coma. Lleve la Salandrio, la Alka-Seltzer, yodoclorina, ya de un solo, ¿verdad? Y vaya y déle, hermano. Pero no vaya a ir a estar en una situación de esa, a estar hablando de sus desgracias, hermano.
Dice, plantea la escritura, bueno, Salomón plantea y dice, en el día del bien, goza del bien. Aquí viene la otra cuestión, aquí viene la otra parte. Y seguimos hablando de la soberanía. Y en el día de la adversidad, ¿qué dice? Considera. ¿Qué voy a considerar en el día de la adversidad? Está diciendo, piense que Dios tiene control tanto de la celebración como de la adversidad. ¿Quién tiene control sobre eso? Dios. Dios. Si lo invitaron a celebrar, pues sanamente, por supuesto, ¿verdad? Valga la aclaración. Si lo invitaron, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que es parte de, digamos, de disfrutar de esa condición y disfrútela. Pero cuando llegue la adversidad, entienda que Dios no solamente es Dios de lo bueno, Dios también permite, ¿el qué, hermanos? La adversidad. Dios también la permite. El detalle es que siempre hemos dicho, Dios entre sus cualidades maravillosas es que Dios es maestro. O sea, en todo Dios nos va ¿a qué? A enseñar. En todo Dios nos va a enseñar. El problema es que a veces nuestra actitud, hermano, no está presto para aprender de todo lo que Dios nos permite vivir. No está presto para eso muchas veces. Entonces, dice la Escritura, una vez más, versículo 14, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Mire lo que dice la siguiente parte, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios. Dios lo hizo. Ahora, repito, estamos hablando de aquellas situaciones que escapan de su control, hermano. Estamos hablando de eso. No estamos hablando de los problemas en los que yo me meto. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que usted ya tiene un problema de salud y le dan una advertencia para que usted se cuide y que usted irresponsablemente se ponga a estar haciendo todo lo que le han restringido a hacer y después viene la consecuencia. Y entonces que vengamos delante de Dios y Señor, ¿y por qué has permitido esto? Y dice, no, yo no lo permití, vos te lo buscaste. Es muy distinto, es muy diferente. Cuando nos advierten, por ejemplo, y nos dicen, mira, qué sé yo, ¿verdad? Ese grupo de amigos te va a meter en problemas, ese grupo de amigos no te conviene, y nosotros necios insistimos de que no, que son mis amigos aquí, que mis amigos allá, y de repente por ese grupo de amigos con los que no me convenía andar, el proverbio advierte y dice, el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Entonces Dios permitió, Dios me mandó a meterme en esa situación. No, Dios no me mandó. O sea, que Dios lo permitió, pero fue decisión, ¿qué? Mía. Y aquí estamos hablando de las cosas, repito, que, hermano, escapan de nuestro control. Estamos hablando de eso. De las cosas de las que nosotros no tenemos potestad. Estamos hablando de eso. Imagínense que usted es una persona muy susceptible a los cambios del tiempo, los cambios climáticos, por ejemplo, y de repente viene la transición entre la época seca y la lluvia, y usted sabe inmediatamente que eso le va a generar un problema de salud a usted. Hermano, usted no tiene control sobre eso. Usted no tiene control sobre eso. Estamos dejando la época lluviosa y entramos a la época de los vientos, y usted sabe que eso le va a causar una alergia, le va a causar un problema de salud, pero eso escapa de su control. Usted es muy susceptible a eso. Entonces, ¿qué le queda? Cuidarse nada más, porque ya sabe que de alguna forma, de alguna manera le va a terminar afectando. Ahora, ¿qué le va a venir a decir a Dios? ¿Por qué me hiciste así, Dios? No, dice, bueno, por algo Dios lo ha permitido. Tengo que aprender a vivir con esta situación que escapa de mi control. Que escapa de mi control. Pero si seguimos retomando el caso de la salud, démosle vuelta a la situación. Usted sabe que tiene una fragilidad en su salud, pero que puede ser controlado a través de un medicamento. Y que ese medicamento usted tiene que, pues, ¿verdad? Consumirlo, pues, qué sé yo, ¿verdad? Una vez al día, 2 veces al día, qué sé yo. Entonces, viene usted, y ya les he contado, creo yo, la experiencia de esa persona, de ese hermano, ahora es pastor, que él dijo, a mí Dios me va a sanar, así que yo no me tomo el medicamento. Casi se muere, hermano.
casi se muere. Y él decía, yo he escuchado testimonios, porque es cierto, hermano, hay testimonios así. Hay testimonios así donde los hermanos vienen y dicen, y yo dije en el nombre del Señor, no me voy a tomar el medicamento y aquí estoy dando testimonio. Ese es el trato personal de Dios con esa persona. No significa que sea el suyo. ¿Que al hermano le falló la fe? Yo diría, no le falló la fe. El trato de Dios con él era diferente. Y casi se muere, hermano. Casi se muere. Porque no se iba a tomar el medicamento y no, porque Dios lo iba a sanar. Y estoy casi convencido que si se hubiera muerto, los parientes ahí, ¿verdad?, hubiesen dicho, Señor, ¿y por qué te lo llevaste? Y lo más probable es que Dios le hubiera dicho, yo no me lo traje, él solito se vino. No, yo no me lo traje. Él solito se vino. Gracias a Dios que recapacitó y se medicó. Hasta el día de hoy es diabético. Se medicó. Ahí está el hombre predicando. De eso que estoy, de esa situación estoy hablando, que han pasado ya casi 15 años, hermano. Casi 15. Yo poquito me acuerdo, tenía 7 creo que tenía, ¿verdad? Poquito me acuerdo, yo estaba así, chiquito. Entonces, ¿quién fue el de eso? ¿Quién fue? Ajá. Ponerle una de $5, una multa, por favor. Entonces, los tratos de Dios son distintos, hermanos, son diferentes. Ahora, repito, una cosa es de lo que nosotros no tenemos potestad y otra cosa es de lo que sí está en nuestra potestad hacer. Sí está. Entonces, dice la Escritura, una vez más, versículo 14, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después. En palabras populares, no le busque 5 patas al gato, ¿verdad? No le busque. ¿Quién tiene control sobre todo eso? Dios. Dios tiene control. No ande buscando otras explicaciones. Repito y sigo insistiendo, estoy hablando de las cosas que escapan de nuestro control. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de las cosas de las cuales nosotros no tenemos potestad. Sigo insistiendo en eso. No me refiero a las cosas que está en nuestra potestad hacer. Imagínense que usted se tiene que atravesar la calle y viene, hermano, y solo se atraviesa y dice, en el nombre del Señor, y se tira sin ver ni hacia arriba ni hacia abajo. Y de repente viene prudentemente alguna 12, una 17 con mucha prudencia y se lo pasa llevando. ¿Le va a echar la culpa a Dios, hermano? No, porque en su potestad, ¿qué está? Tener cuidado, ver a un lado, ver al otro, no viene nada, ok, me voy a atravesar. Es muy diferente. Repito, estamos hablando de las cosas que están en su potestad hacer. Hay cosas, hermanos, que definitivamente uno no tiene argumentos, uno no tiene palabras, cómo explicarlas. Uno no lo tiene. Creo que fue el año pasado, no recuerdo. Creo que fue el año pasado. Estaban unas personas en una parada de buses, no recuerdo en qué parte de acá de San Salvador. Y no sé si vieron la noticia de un camión de agua cristal que se los pasó llevando. Estaban en la parada de buses, estaban en la acera, estaban en el lugar correspondiente. Hermano, y pasó la situación. Esas son las cosas de las cuales nosotros no tenemos control. Si la gente estaba allí, no porque estaba de meque viendo alguna situación que estaba allí sucediendo, no, la gente estaba allí porque estaba esperando su transporte. La gente estaba allí porque era el lugar donde iban a abordar el autobús. Entonces, ¿dónde más iba a estar esa gente, hermano? Y la gente que estaba ahí en ese momento, en ese horario, en ese instante, es porque necesitaba estar allí. No fue cuestión de que estoy aburrido, me voy a ir a poner aquí, tal vez pasa algo. No, la gente estaba ahí porque necesitaba estar ahí. Entonces, esas cosas, hermano, suceden. Esas cosas suceden. Y repito, ahí esas son las cosas de las que nosotros no tenemos potestad. Son las cosas de las que nosotros no tenemos potestad. Acá en esta carretera, como me imagino que como en muchas otras, han habido ocasiones, hermano,
en donde personas embriagadas están caminando a media calle, y uno va conduciendo y de repente ve la persona que se va tambaleando allí y uno, pues, si va a una velocidad pues moderada, pues trata con precaución de no golpearlo a la persona, ¿verdad? Ni golpear otro vehículo, ni salir perjudicado. Ahora dígame usted, y esas personas, si de repente, pues a pesar de su condición, Dios no lo permita, hermano, un vehículo los atropella, pregunta, ¿eso estaba en su posibilidad controlar o son parte de las cosas que escaparon del control de esta persona? No, sí estaba en su posibilidad controlar. Sí estaba en su posibilidad. Porque no amaneció borracho, ¿verdad? Porque no se despertó y dijo, híjole, soñé que estaba tomando y me pegó. No. Entonces, a eso se refiere este pasaje. Habla de la soberanía de Dios. Se dice, repito, aquellas cosas de las cuales nosotros no tenemos control, pues entonces mire, pues entienda, Dios lo ha permitido y tiene un propósito en eso. Tiene una razón de ser. Dios no improvisa. Ahora, sigamos leyendo. Dice el versículo 15. Dice la palabra del Señor. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Recuerde que cuando se habla de vanidad en Eclesiastés está diciendo en los días, ¿verdad? Que no, de las cosas que no tienen, llamémosle sentido, de las cosas pasajeras, de los días de mi vanidad. Justo, y aquí está otra situación que Salomón no le encuentra, y por eso habla de los días de su vanidad, dice, no encuentro cómo explicarlo, más que la soberanía de Dios. Vea usted lo que dice. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad, ¿qué dice? Alarga sus días. Yo no sé si usted habrá conocido algún caso así. Y yo le puedo citar varios casos, hermano. El caso de este primer muchacho que le comentaba, que él no lo conocí, me contaron el caso. Pero yo sí conocí a un muchacho. 22 años tenía en ese momento. El único varón de 3 hijos de este otro hermano. Un hermano que cuando yo lo conocí, un hermano muy dado para la obra, muy dado. Una persona generosa para la obra. Una persona que tiene sus comodidades. Hace 2-3 años creo que fue la última vez que conversamos, me decía, tengo ganas de ir a Israel. Y le dije, pues mire, allá en la Iglesia Central, él vive allá en Oriente. Le digo, allá en la Iglesia Central, pues sacan viajes, le digo, más o menos 2-3 veces al año, pues puede preguntarle. Dije. No, me dijo, es que esos viajes solo duran como 2 semanas, me dijo. Sí, le dije yo, más o menos por ahí anda. No, me dijo que yo quiero ir a estar en Jerusalén, quiero estar en Israel, mínimo 22 días, me dijo. Dije yo, casi como ir de aquí a Santa Ana, dije yo, ¿verdad? Y lo cumplió. Se fue. Y estuvo allá, más o menos por ese tiempo, 20 y tantos días. Estoy hablando de que tuvo la capacidad, tiene la capacidad de pagárselo. Una persona que tiene sus recursos. Y una persona que a pesar de sus recursos, una persona tratable, alguien con quien se puede conversar, alguien con quien uno se puede sentar a la mesa a comer. Así. Entonces, él, pues 3 hijos, la mayor, una muchacha, el hijo era el segundo y la última otra muchacha. Este muchacho, cuando yo lo conocí, repito, 22 años, creo que lo conocí a los 21 más o menos a él, un muchacho que seguía los pasos de su padre, lógicamente era su modelo. Un muchacho muy ameno, muy agradable, cristiano. También pude ver en él esa capacidad de generosidad para la obra de Dios. Ellos hacían negocio, viajando a Estados Unidos, llevando mercadería de aquí para allá, trayendo encomiendas de allá para acá, era parte del negocio. Entonces, en una oportunidad,
fue en un mes de diciembre, si no me equivoco. En una oportunidad el muchacho vino al país y comenzó a experimentar un dolor abdominal. Y faltaba una semana para que él se regresara a Estados Unidos y soportó el dolor casi una semana. Casi una semana. Al llegar a Estados Unidos, fue tanto el dolor que pues casi que llegó al punto de estar inconsciente. Lo ingresaron inmediatamente. El diagnóstico fue que él tenía un problema del apéndice, que se le convirtió en peritonitis por el hecho de estar soportando el dolor. Cuando lo llevaron y lo ingresaron allá y lo operaron, pues se dieron cuenta que el apéndice se había reventado y le había infectado pues buena parte de sus órganos. Para hacerle corta la historia, el muchacho muere, 22 años, muere, muchacho sin vicios, cristiano, buen muchacho, muere. Y uno dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué pasó? Los padres, repito, yo los conozco gente creyente, gente muy tratable, gente que a pesar de sus recursos no es gente que maltrate a los demás, que no es gente que vea de menos a los demás, gente muy llevadera y colaboradores de la obra. Y uno dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió? Y de repente uno conoce otros casos. Yo conocí a un muchacho, no sé, le mentiría si yo le dijera que ese muchacho esa persona está viva hasta el día de hoy. No lo sé, pero yo le voy a contar la historia hasta donde yo lo conocí. Un muchacho que no recuerdo que se haya graduado de bachiller, no lo recuerdo, creo que ni se graduó de bachiller. Desde muy joven, dado al vicio, a la bebida, al tabaquismo, a la drogadicción. De repente comenzó a conquistarse un grupo de amigos. Uno de ellos, sus papás le regalaron un pick-up, y en el pick-up comenzaron a hacer y deshacer de aquí para allá, de aquí para allá. En una de esas trasnochadas y todo, venían pero bien borrachos, bien tomados. Y el que venía manejando, pues tanto era la intoxicación, que fue y se estrelló contra un árbol, destrozó el vehículo. Murieron como 2 de las personas que iban allí, entre ellos un muchachito que creo yo que andaba por los 16 años en ese momento. Y esta persona que le comento, hermano, salió volando, no se quebró, pero ni un brazo. No se quebró ni un brazo. Y solo la historia, ¿verdad? Que él era parte del gran accidente. No le había pasado nada. De repente estaban en una fiesta, así, fiesta de barrio y todo eso, y se metió en problemas con otra persona. Y comenzó a seguirlo, ¿verdad? Con un arma blanca. Lo que no sabía es que el otro había sido, bueno, como lo conocen en Estados Unidos, veterano de guerra. Había sido una persona que había andado metido en el conflicto. Entonces, cuando lo que la otra persona hizo era provocar, o mejor dicho, hacer que el otro se apartara de la gente. Y el otro en su cólera y en su medio borrachera lo comenzó a seguir. Cuando ya lo había apartado de la gente, el tipo se regresa con 2 machetes y comienza, hermano, según cuentan los que conocieron el caso, hermano, pero a darle así de las 2 maneras. Fue a parar al hospital, todo el mundo decía se va a morir. Al rato parecía Chucky en la película 2, todo remendado. Pero ahí andaba, hermano. Ahí andaba. No se murió. No se murió. Y lo último que supe es que había emigrado a Estados Unidos. Y para colmo, capaz que llegó, hermano. Y otros pobres que en el desierto quedan tirados. Y este capaz que llegó. Y entonces donde uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas?
Hermano, y no tenemos más respuesta que decir: Dios es soberano y Dios sabe lo que hace. Y Dios sabe lo que hace. A veces cuesta entender, cuesta, hermano, cuesta. Que hay cosas que uno logra identificar el propósito. Sí, hay cosas que uno logra identificarlo después de los años, hermano. Uno logra identificarlo y dice, bueno, quizás por aquí va el asunto. Conocí a un muchacho, él creció entre comillas, en un hogar cristiano, porque su mamá creyente, pero su papá nada que ver, nada que ver. Ellos eran 4 hermanos. Él era el mayor, 2 hermanas menores que él y un hermano que era el menor, 4. El papá, un hombre muy trabajador, pero de creyente nada que ver. La mamá era la creyente y la mamá influyó en ellos con respecto a su fe. Muchacho muy tranquilo, estoy hablando del mayor, muy tranquilo, muy, ¿qué le puedo decir? Muy agradable también el muchacho, muy estudioso, muy estudioso. El muchacho se graduó de bachiller, se fue a meter a la universidad, comenzó a estudiar medicina, iba más o menos, creo que en su tercer, cuarto año más o menos de la carrera, cuando terminó el ciclo, no sé si los parientes, no sé quién, le regalan un viaje a Estados Unidos. Llega a Estados Unidos un 23 de diciembre y el día que llega, o la noche que llega, le llaman diciéndole que al papá lo habían asesinado. El siguiente día, 24 de diciembre, el muchacho se regresa al funeral de su papá. El papá no era creyente. El detalle es que el papá era el sostén de la familia. Y ahora el conflicto es cómo sacar adelante a su familia. Él era el mayor. Él era el mayor. Entonces, recuerdo que él me decía que sus tíos le decían, mira, termina la carrera, nosotros vamos a ayudarles para que a tus hermanos y a vos no les haga falta nada, pero termina la carrera, termina la carrera. Yo en ese momento pensé que él iba a tomar las palabras de su familia, que él iba a terminar la carrera, y de repente tomó una decisión arriesgada, muy arriesgada. Me dijo, no, me dijo, yo no puedo permitir que otra gente que no tiene la obligación con mis hermanos, con mi mamá y conmigo, no, me dijo, yo me voy para Estados Unidos. Él tenía la visa, me voy para Estados Unidos, me quedo allá, pierdo la visa, pero mira, no vas a poder regresar, no me importa, me dijo, yo me voy. Pero la carrera ya la lleva, no. El muchacho se fue, amaba su carrera, hermano. Ese muchacho amaba su carrera, Se fue a Estados Unidos, comenzó a trabajar ilegal y uno dice, una vez más, ¿y aquí qué pasó? ¿Y aquí qué sucedió? Para hacerle corta la historia, de eso han pasado ya, ¿qué le puedo decir? Más de casi 20 años, creo yo. O sea, que tenía como 3 o 5. Y el muchacho logró un poco legalizar su situación. Me encanta porque no es de la gente conformista. Si no pudo sacar su carrera de medicina, dijo, voy a estudiar enfermería en Estados Unidos. Se graduó, es enfermero, trabaja en Estados Unidos, está legal. Y la última vez que lo vi, ¿sabe dónde estaba? En Acapulco. No dije Acapulco, eso es aquí nomás. No, Acapulco, hermano. Vacacionando. Y uno dice, sacó adelante a sus hermanos. La mamá tristemente ya falleció. Logró parte de sus objetivos, trabajar en el área de la medicina. Si el papá no le hubiese pasado nada malo, no sé qué hubiese pasado con él, no lo sé. Le mentiría, le dijera que estaría peor o estaríamos, no lo sé. Pero sabe una cosa, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Que nosotros en el momento podemos hacer berrinche queriendo entender el propósito de Dios y no nos damos cuenta que el propósito de Dios muchas veces, hermano, lo vamos a conocer quizás, qué sé yo, meses, años, un día,
lo va a conocer y se va a dar cuenta por qué Dios lo permitió de esa manera. Y si usted es creyente, pues entonces pónganse en las manos de Dios y confíe en Él, porque Él siempre sabe lo que hace. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.